Bienvenidos a nuestro podcast de Tequila y Mate. ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, mi querido Yohak. ¿Qué tal estás tú? Porque espero estés bien, porque te vengo a tocar un tema súper interesante. Cuéntame, ¿qué tema súper interesante me traes hoy? El tema de hoy tratará más bien sobre el Holocausto y todo lo que lo conllevó, así que es un tema muy extenso y espero estén preparados. Espero tú estés preparado porque esta charla se va a poner muy, muy buena. Excelente, así que ya saben, queridos oyentes, apaguen sus hornos y estén listos para escucharnos. Bueno, Chris, creo que podemos comenzar por lo primero, ¿no? ¿Qué es el Holocausto? Me parece muy bien. ¿Sabes algo sobre eso? Claro que sí. El Holocausto es la persecución y aniquilación sistemática auspiciada por el Estado de los judíos europeos por parte de la Alemania nazi y sus colaboradores entre 1933 y 1945. Desgraciadamente los judíos fueron las víctimas principales, algo así como 5 o 6 millones, ¿puede ser, Chris? Sí, de hecho, sí está que son entre 5 y 6 millones de judíos, pero también no solamente afectó tanto a ese tipo de personas, porque, por ejemplo, fueron muchísimo más minorías, se podría decir, porque entre ellas podrían entrar, o más bien entran todo este tipo que serían esclavos, pero, por ejemplo, entre los esclavos tenían rusos, bielorrusios, polacos, ucranianos, también tenían gitanos, o sea, afectó a una gran población. Entonces, no sé qué más quieras aportar sobre ello. Que claramente fue un hecho despreciable y fue una desgracia, pero sé que también había homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerra, bueno, soviéticos, como decías vos, y disidentes políticos que estaban en contra de ese pensamiento. Sí, de hecho, no es como que a todos los atacaran al mismo tiempo o en bolita, por así decirlo, porque para cada tipo de ese persona de categoría, porque así lo tenían por categoría, fueron sacando distintas leyes conforme fueron avanzando los años. Por ejemplo, 14 de julio de 1933, el gobierno aprueba una ley para la prevención del surgimiento de enfermedades hereditarias, porque para esto a Hitler no le parecía que pues tuvieran hijos con discapacidades o enfermedades y así. Entonces, la ley era que pues ellos no merecían la vida. Y aplicaba su frase de la vida que no merece la vida. Exactamente, era casi como un espartano. Tenía fiebre Sí, y te tiraban por un acantilado, básicamente. Que, exacto, no merecías vivir. exacto, qué duro debe haber sido vivir en esa época. ¿Vos crees que hubiera sido una de las supervivientes si hubieras estado por esa región? Ah, yo creo que no. ¿No? Yo O creo sea, que tu no, piel porque, podría ser aria casi. pero yo creo que no. O sea, No. si nos ponemos a revisar todos esos factores que él tomó en cuenta, yo no hubiera sobrevivido como la gran mayoría de las personas hoy en día, porque Mm, prácticamente él lo que no quería era como que gente débil, gente que no te sirviera. Él quería puras personas de alto nivel que le sirvieran para su ejército. super Entonces, soldados, básicamente. los super soldados, entonces no le funcionaríamos para nada. En ¿Cómo que todo no le caso, funciona? Yo sé hacer unas excelentes pizzas. Puedo hacer pizza, tío. no sé si en ese año no sé si querías aprovechar sus hornos para hacer unas tremendas pizzas, pero no creo que hubiera sido Obviamente. buena idea. No, no creo. Probablemente hubiera sido parte de la pizza y un poquito de hoax arriba de la mozzarella. Sí. Pero No, bueno, no queríamos eso. hablando justamente de esto del fuego, mucha gente se preguntará qué es la palabra holocausto, porque muchas veces les decimos ya como, sí, pasó el holocausto, pasó esto y aquello, pero no sabemos muy bien qué significa la palabra holocausto. Y En la palabra realidad, común. ajá, es que en realidad yo no sé qué significa holocausto. Entonces, Bueno, tienes razón, la mayoría no sabemos. ahora lo vas a saber, porque yo tampoco lo sabía y lo investigué y dije, ¡ajá! Por eso se llama así. Y es que la palabra holocausto proviene del griego antiguo, holos, que significa todo, y kaustos, que significa quemado. En otras palabras, todo quemado. Este término, que ya se utilizaba en el siglo V antes de nuestra era, podía referirse a una ofrenda ofrecida en sacrificio y consumida totalmente por el fuego, o una gran destrucción de la vida, especialmente, obviamente, con fuego. Si bien la palabra holocausto, con el significado de una ofrenda que es quemada en sacrificio, no tiene ninguna connotación específicamente religiosa, porque antes se pensaba que sí, el holocausto era también culpa o por la religión.
pero aparece frecuentemente también en escritos religiosos a lo largo de los siglos, que particularmente los relacionaban con descripciones de rituales paganos, que se incluían, bueno, sacrificios con fuego. Así que, bueno, Pero, sí, dime. pero por ejemplo, perdón que te interrumpa, por ejemplo, es muy gracioso como dices que lo tenían en cuenta o era tomado de religiones cuando en realidad Hitler tampoco quería muchísimas religiones, o sea, Hitler también dijo, no, a mí esas religiones pues nomás no me convencen, entonces no las quiero, Exactamente, es lo que entonces, yo digo, ajá. ya está. Entonces como que no concuerda tanto que usen esa palabra proveniente de algo religioso para algo que él no quería, donde no quería religiosos, entonces no comprendo. Ujú. Pero como digo, no tiene tanta connotación religiosa, pero sí es mencionado en diferentes lugares, más que nada para referirse a rituales paganos, que bueno, quieras o no, indirectamente tienen que ver algo con la religión. Pero bueno, Sí, ahora ya sabes por qué es holocausto. Básicamente, todo quemado. Yo creo que una de las irónicamente. formas más atroces de morir, ¿no? En plan, morir incinerado, morir en una cámara de gas, debe ser una de las peores muertes. Si tú pensabas que morir en los hornos era lo peor, pues espérate que te diga esto porque no es así. Por ejemplo, en octubre de 1939, Hitler ordena a los nazis matar a alemanes, o sea, mandó matar a su propia raza porque no le parecía que tuvieran enfermedades incurables. Por ejemplo, no sé, tu familia te heredó cáncer y Hitler se entera, no, pues él no me sirve, llévatelo a las cámaras de gas. Entonces se llevaban a todo ese tipo de gente enferma, pero no Entre muchas solamente ese comillas, tipo, ¿mande? entre muchas comillas, digo. Ujú, exacto, porque pues no es como que tú hayas podido nacer con esa enfermedad. Claro. Entonces como tal podías tener un estándar de vida, pero pues si él decía que tú eras débil y no le servías, pues te llevaban ahí. Entonces te llevaban ahí junto con personas igual enfermas mentales, o sea, que tuvieran, no sé. Psiquiátricos. Ajá, exacto, porque de hecho los iban y los sacaban de los hospitales psiquiátricos y decían, no, Sí, sí, sí. ellos tampoco nos funcionan, no los necesitan. Entonces, se los llevaban, los aislaban, o una de tres, los mataban a golpes en las cámaras de gas, o en todo caso, si bien les iba la inyección letal Mm, porque a que él eso no le vale. parecía y prefería, exacto, prefería deshacerse de, pues, la gente Estos débil. enfermos, entre muchas comillas. Ujú. Vos, si hubieras tenido la oportunidad de elegir, digo, ninguna es bonita, ¿no? Pero ¿por cuál de los tres métodos hubieras preferido fallecer? Pues preferiría la inyección letal para no sufrir Sí, sí, tanto, sí. porque pues tan solo el gas, tan solo el gas que ocupaban era gas Cyclone B, que era un Ujú. gas muy, muy doloroso. Entonces yo no hubiera aguantado eso Incluso o había que me gente que torturaran. moría antes del shock que daba el dolor, antes de que el mismo gas. Exacto, era demasiado, era muy doloroso, entonces, Ujú. no, pues yo hubiera preferido la inyección letal. Sí, es casi como la eutanasia asistida, pero peor, Pues claro. de hecho sí es la eutanasia. Si tú lo buscas, ellos aplicaban la eutanasia en contra de tu voluntad. Eso, al igual que la esterilización forzada. Sobre la esterilización, porque bueno, justamente ellos querían solamente la perfección. Hay gente que sobrevivía, pero era esterilizada. Exacto. Pero, por ejemplo, esa igual te digo, era forzada, era en contra de su voluntad. Y esa solamente se le aplicaba a discapacitados porque no querían que su discapacidad se heredara. También Claro. se era aplicada a gitanos, inadaptados sociales y a los negros residentes en Alemania. Entonces, no es como que si tú pertenecías a una de esas, te iban a esterilizar a la fuerza. O sea, no te iban a preguntar, solamente iban a decir, vas a quedar No va. estéril, ya no queremos de tu raza. Exacto. Exacto, exacto. Entonces, esas dos partes fueron forzadas en ese tiempo. Y es gracioso porque una llegó en 1933 y la otra solamente se aplicó hasta 1939. O sea que pasaron casi 8 años, 6 años. 6 años. Nunca fui bueno en matemáticas, disculpa. Claro, pero por mientras fue mucho la esterilización que hubo. Pero pues es que Bueno, de todas maneras sí sufrías demasiado, porque si te quedabas con vida, o sea, te esterilizaban y así, te quedabas con vida y querías sobrevivir, pues entre todo eso,
ya no tenías muchas leyes, ya no tenías cosas que te favorecieran por el simple hecho de ser negro, por el simple hecho de ser gitano, de ser judío, de tener alguna discapacidad, aunque fueras un niño pequeño, te quitaban eso Y y te entre marcaban. comillas, dime. Ajá, no, digo que te marcaban de alguna manera porque te hacían que utilizaras un La como estrella de tipo, Belén. ajá, como un parchecito, era como un parchecito, ¿no? Me parece. Entonces, pues ya Exacto. toda la gente sabía que eras, pues, judío, porque la mayoría eran, dizque, los judíos los que lo ocupaban. Entonces, pues la gente te tachaba y te trataba mal. Había gente De que hecho, le quedaban, ajá, exacto. dime. Los atacaban en la calle y más porque ya estaban marcados, por decirlo así, por esta estrella. Y es algo duro porque incluso hasta hoy en día se ve como grupos de gente, si bien ahora estamos en un contexto más de pandemia, pero se sigue viendo y es que, bueno, marginamos a tal grupo por ser o negro, o blanco, homosexual o lo que sea, y bueno, o le vamos a pegar o le vamos a hacer la vida imposible. Y por desgracia, a pesar de todos los años que han pasado, no ha cambiado tanto. Si bien hay una brecha Sí, grande entre matarlos y lo que se hace hoy en día, sigue siendo bastante feo. es que si lo pensamos bien, no estamos tan alejados de esa mentalidad que tenía Hitler, porque es como bien lo dices, sí, aún hoy en día hay mucha gente que se cree superior cuando saben que no lo son, entonces Ujú. atacan a cierto grupo de personas y pues no está bien, obviamente eso no está nada bien. Se creen superiores solamente por ser de cierta etnia, de cierto origen o de cierta religión incluso, porque uno de los conflictos Ajá, más grandes que se vive hoy en día es casi en su mayoría culpa de la religión, porque tú crees en sí. esto y yo no. Es una pena. Pero bueno, vamos un poco más de nuevo a la raíz. ¿Cuándo nace esto de la solución final? ¿Tienes algo para compartirme, Chris? La solución final, ay no, solución Allá final que donde los sí, 15 funcionarios de Rango se reunieron. esta solución, de hecho apenas igual se hizo esa como, ese aniversario, se podría decir, porque sucedió el Ujú. 20 de enero de 1942. Este día, Bien. 15 funcionarios de alto rango de la burocracia nazi se reunieron en una villa ubicada en el lago Wannsee, ajá, en el extremo oeste de Berlín. O sea, tenían su casita chida para irse a poner muy felices. Exactamente. Entonces, Todo sobre ese esto día, ajá, ese día ya estos 15 funcionarios, quitados de la pena, dijeron, bueno, ¿a qué venimos hoy? Aparte de comer bocadillos y tomar grandes cantidades de bueno, coñac. Sí, lo que tenían en su agenda era los pasos organizativos, logísticos y materiales para una solución final de la cuestión judía en Europa. Entonces, ahí es donde sale la decisión final, en esa pequeña reunión de alcohólicos, que no supongo que no tenían nada que hacer. Y todo esto, ¿cuánto les llevó? Hora y media. O sea, hora y media. hora y Me dijeron, media. bueno, vamos a liquidar a todos. ¿Cuánto nos demoramos? Sí, Todavía tenemos tiempo para un café. no, tenían yo creo que todavía mejores cosas que hacer, han de haber dicho. O sea, ¿cómo les toma media hora a 15 personas decidir sobre el futuro de De miles, mis- millones? No me cabe. ¿Cómo fue que pasó esto tan rápido y en un momento tan pequeño? Pero también trayendo a la cotidianidad de hoy en día, es casi lo mismo que sigue pasando. Los que tienen más poder deciden sobre los que no. Porque Estados Unidos u otros países poderosos atacan a los más pequeños, porque tienen poder. Y quizás no sé si en una reunión de 15 minutos puedan solucionar lo mismo, pero deliberan quizás en reuniones de una hora o menos. ¿Qué pasará con X país o atacaremos a X país? Bueno, por ejemplo, este tema que está surgiendo ahora con Ucrania y Rusia viene un poco de la mano, en donde la gente que tiene poder y la gente que no tiene poder. Exactamente, que a final de cuentas es como siempre, o como decía una famosa frase, que al final el que cuenta la historia es el vencedor, porque pues son los Exactamente. que ganó su poder, no es como que las personitas, en ejemplo dices tú, Ucrania, o sea, esas personas no tienen ni voz ni voto, porque Ni voto. las grandes corporaciones, los grandes países están decidiendo por ellos. Y pues sí es muy injusto hasta el día de hoy, y eso que han pasado años, y pues no hemos avanzado, la verdad. Desgraciadamente. Y hablando esto de que los vencedores cuentan la historia, en este caso del Holocausto hay un pequeño inciso, por decirlo así, que gracias a eso hoy en día podemos saber muchas cosas de que no se contaron en su momento, porque existen los libros del recuerdo, como son denominados, aunque en realidad se llaman los libros de Giscork. Espero estarlo pronunciando bien también.
que básicamente son una crónica de la vida de las comunidades judías destruidas durante el Holocausto. Estos singulares, por decirlo así, libros registran de manera excepcional la historia de los Jets, de las ciudades o regiones de Europa, y por lo general son una de las pocas fuentes que quedan hoy en día sobre los habitantes y de las pequeñas comunidades, sobre cómo eran las instituciones culturales, religiosas, sociales y demás, cómo preservó hasta hoy en día todo esto del judismo, ¿no? Las Ujú, personas judías se mantienen en pie gracias a estos libros que siguen trayendo historia, porque si bien son un recurso inestimable de valor para los estudiosos, los genealogistas, ya que proporcionan visiones personales de la vida judía antes, durante y después del Holocausto. Así que es una pieza casi invaluable. sí, es una pieza clave para futuras generaciones, ¿no? La otra perspectiva, ¿no? Porque si bien tenemos la perspectiva de los nazis, de cómo hicieron lo que hicieron, también tenemos las perspectivas de lo que sufrieron las personas de dentro y los pocos sobrevivientes que hubo. Pocos sobrevivientes que, aunque no lo creas, después de que fueron rescatados y ¿Mm? puestos en hospicios para que los ayudaran, no faltó que quedaron nazis, porque aunque todos se rindieron después del suicidio de Hitler y fueron derrocados, muchos aún no les parecía y seguían con esa ideología porque hasta el día de hoy existen. Entonces, esa Exactamente. minoría de refugiados, aún los nazis que quedaron, los fueron a buscar y los mataron. Entonces, de los pocos que se habían rescatado, muy pocos quedaron con vida. Sobrevivieron, sí. Entonces, son, espero yo, sean los que aún están contando sus historias y aún están con estos libros que acabas de mencionar. Entonces, la batalla sigue y seguirá. Y seguirá, tal cual. Porque desgraciadamente cuando pasan sucesos tan grandes a nivel histórico ya, porque es así, queda marca. Y queda marca tanto para los buenos, entre muchas comillas, y los malos, entre muchas comillas. Porque siempre va a haber, por decirlo así, nazis, y va a seguir habiendo judíos, claramente. Y va a seguir esta disputa, desgraciadamente, mucho tiempo. Porque nunca van a encontrar ese equilibrio de decir, bueno, hagamos la paz. Exactamente. Y es que muchas personas de otros países fueron afectadas. Entonces, no es como que solamente se quedó en judíos o se ¿No? quedaron en alemanes, porque pues Ujú. sí mató muchos alemanes, aunque eran de su propio país, pues no le importó. De Entonces, sus ramas. no hay duda, exacto, no hay duda de que otros países aún estén pues con eso. Por ejemplo, aquí te puedo mencionar todas esas personas que él atacó, bueno, y el ejército nazi. Sí. Entonces, aquí es donde entra todo lo de sus víctimas como tal. Entonces, tenemos acá judíos de 5 a 6 millones, ciudadanos soviéticos de 5 a 7 millones, prisioneros de guerra soviéticos de 2,8 a 3,3 millones, serbios de 300,000 a 600,000, polacos de 13,000 a 3 millones, discapacitados 270,000. Entonces, discapacitados sí eran muchos. Entonces, de Muchísimo. plano sí eran muchísimos también. Entonces, parece minoría, pero sí eran muchos. Muchísimo. Ya. Gitanos o romaníes de 130 a 500,000, masones que 80,000 a 200,000, eslovenos de 20,000 a 25,000 y homosexuales, que ahí, por ejemplo, sí es como que minoría porque solamente se llevó de entre 5,000 a 15,000. Mm. Sí, Pero, igual es un número alto, ¿no? Pero igualmente. exacto, Son números que hoy en día, en cualquier lugar que los metas, es una aniquilación total. es Y que, o hablando sea, sí se justamente de esto llevó. de la aniquilación y cómo comenzó, es de si sabes algo sobre los primeros campos de exterminio, también de esto cómo comenzó, ¿sabes cuál fue el primer campo, los primeros campos de exterminio? No, la verdad, no. Así que ilústrame con eso. Ok, bueno, el primer campo de exterminio fue el de Chelmo, que abrió en Watergau, que fue la parte, digamos, de Polonia anexada a Alemania en diciembre de 1941. Más que todos judíos fueron las principales víctimas, pero también había gitanos, entre muchos otros, ¿no?
Ujú. Las primeras víctimas fueron gaseadas en camiones. En 1942, el gobierno general, en un territorio de Polonia ocupada, los nazis abrieron Belzec, Sobibor, Trekbian para asesinar sistemáticamente a los judíos de Polonia, y ya para octubre de 1943 había más de 1,7 millones de víctimas, que desgraciadamente fueron los primeros en testear esas cámaras, por decirlo así. Había gente incluso que sobrevivía a esas cámaras y ni bien salían de ahí, los volvían a gasear en otra que fuera un poquito más potente para liquidarlos, básicamente. O sea que todas esas personas fueron los primeros conejillos de indias con quienes probaron sus cámaras de gas. Básic- Básicamente sí, ya abrieron esos 3 lugares, esos 3 campos de exterminio, y ya una vez testeado el gas, testeadas las formas de matarlos, por decirlo así, porque no hay otra forma de decirlo, No, a expandirse. Y bueno, el más grande, que es el campo de exterminio que creo más popular o el que más se conoce, era el de Auschwitz, que está ajá. en Polonia, que ya para la primavera de 1943 operaba con 4 cámaras de gas usando ácido púrsico o ciclón B, como me decías vos, Sí, el doloroso. el doloroso ciclón B. Y bueno, y al culminar todas estas, digamos, deportaciones, ya había hasta 8.000 judíos que eran gaseados cada día. O sea que cada día 8.000 judíos morían seguro en Auschwitz. Y ya O para sea, noviembre de mil... Dime. ajá, o sea, eso era de ley, así como de, pues hoy me toca matar mis 8,000, mañana ocho me mil tocan judíos, mis 9, claro. y así se iban. Ajá, prosigue. O sea, eligieron entre muchas comillas, limitaron el número a 8.000 judíos, porque ya incluso algunos se escapaban de la cantidad que eran. Así, imagínate. Pues es que, o sea, ¿de cuánta capacidad era cada horno? Entonces, Era para menos, era para 7.000 aproximadamente. Pero los apretaban y bueno, entraban 8.000 judíos, entre muchos otros, polacos, prisioneros de guerra y homosexuales, gitanos, etc. y todos esos que no entraban en el rango de super soldado. Sí, sí, sí. Yo Sí, no, seguramente no qué horror. entraba. Yo iba a la cámara de gas directo. Eh, Desgraciadamente. Pero bueno, ¿no crees que hubiera habido una forma de preservar la raza aria, por así decirlo, sin la necesidad de estas cámaras? Pues es que en un principio yo sigo sin entender su ideología, o sea, ¿y qué tanto ganaba con sus super soldados? ¿Por qué tanta urgencia de conservar esa raza pura? Porque pues a final de cuentas era lo que él quería, raza pura. Ujú. Entonces, no sé, si no, de todas maneras aplicaría la de si no llegaba él, iba a llegar alguien peor y iba a hacer eso o Exactamente. peores cosas. Desgraciadamente es así, y yo creo que ya el saber por qué estrictamente hacía esto es entrar mucho en la psique de él, porque él, por ejemplo, como dato curioso, él nunca visitó ninguno de los campos de concentración que él creaba, así que nunca vio cómo morían ni nada por el estilo. Él daba la orden y pasaba. Es que es como todo líder, líder Sí. psicópata, porque él solamente le daba su orden a sus siervitos y ellos Ujú. hacían todo lo que él les decía. Ajá, ellos hacían Exactamente. todo y él, pues desde su casita, tranquilo. Pero hay que decir que sí, era en algo bueno, es que en la oratoria él hablaba demasiado bien. Imagínate que te siga millones de personas. Y no por algo bueno, pero tienes que tener un poder de convencimiento muy grande para que tanta cantidad de gente te siga para un fin, una meta, un motivo en particular, que es, bueno, elevar el ser humano al máximo, que me haría recordar mucho a Nietzsche, del superhombre, de decir, podemos llevar el humano a la máxima evolución si descartamos a los judíos, homosexuales, gitanos, enfermos, etcétera. Y Pues tan sabemos que no es, solo, y sabemos que no es así, desgraciadamente no funciona tan así. exacto, y es que es como dices, tenía una labia, tenía unas palabras que te convencía, porque tan solo él subió a ser canciller en un año, se puede decir, sí, en un año y medio, porque por ejemplo, él se lanzó pues para ganar estas elecciones en 1932, noviembre 1932, entonces subió demasiado rápido porque en enero de 1933 ya era canciller. Claro, Entonces, un año él más, logró, pues no fue creo que ni un año, de noviembre a me- enero de 1933 fueron meses. meses para Ajá. lograr tal, Y es ir que él escalando. convencía, exacto, él convencía a la gente con esos discursos de, ¿saben qué? Yo los voy a subir, vamos a volver a lo que éramos antes, no podemos perder de esta manera, porque todo esto sucedió después de que perdieron, pues, la Primera
Guerra Mundial. Exacto. Entonces fue cuando él dijo, no, pues yo no quiero esto para mi país, porque él perteneció al ejército alemán. Entonces se podría decir que él vivió de primera persona la derrota que no le pareció, que hirió su orgullo alemán y dijo, no, pues yo no quiero. Supongo que desde ahí también le entró la idea de yo quiero una super raza para ganarle a todos los demás. Entonces, Exactamente. sí, era muy bueno, a pesar de que sus pinturas no lograron el éxito que quería. Era muy Imagínate que bueno hubiera hablando. pasado en la escuela de artes, ¿no? Quizás hubiera cambiado, pero como decís vos, quizás también hubiera llegado otro más demente y hubiera hecho peores cosas. Exactamente, porque pues es como bien decíamos ahorita, o sea, la idea no solamente del holocausto, no solamente le llegó a él, sino a 15 personas. Ujú. Entonces, él no hubiera Y- sido el que hubiera iniciado esa Segunda Guerra Mundial, había otros detrás, pero esa es otra historia. Exactamente, Ese es eso otro lo dejaremos tema. para otro podcast si les gustó este. Exacto. Hablando de si les gustó este, estaría buenísimo que le den me gusta ahí en el botoncito de Spotify, me gusta también en YouTube porque nos están escuchando en ambas plataformas y si bueno están en YouTube se dejen ahí algún comentario random porque todo ayuda al algoritmo. ¿Algo más para ir cerrando ya con el podcast de hoy, Chris? Solo quiero, bueno, más bien solamente tengo una duda. ¿Por qué se Dime. suicidó? ¿Por qué se suicidó Hitler? Sí, sigo con esa duda, pero supongo que eso también lo vamos a meter en el siguiente podcast. Así que, pues sí, En el comenten siguiente podcast algo. no sé, algún próximo, si la gente lo pide, si la gente lo apoya, lo podemos traer porque tengo una ligera idea por qué se suicidó Hitler. Oh, pues yo quiero saberla y yo sé que muchos también quieren saberla, porque pues no podemos Seguramente. quedar con esa duda. Sí. Así que bueno, ya tenemos algunas cositas para próximos podcasts. Ya saben que si les gustó, nos pueden dejar su comentario, su apoyo en ambas plataformas. Y bueno, queda pendiente el cómo murió el día hace ya 75 años, o un poco más, creo, 77. Sí, Así que 77. estén pendientes a nuestro podcast. Ha sido un placer escucharte y compartir esto con vos, Chris. Que tengas una buena tarde, una buena semana. Nos van a estar escuchando seguramente una vez por semana, si todo sale bien, si vemos apoyo. La semana que viene se acerca San Valentín, así que podríamos hablar algo al respecto, ¿te parece, Chris? Algo respecto al amor, como que te gustaría amores. Al amor y a la Es que amistad. No lo es amor y todo el amor. amistad. ¿Cómo amor y amistad así? ¿Cómo vamos a pasar de el holocausto al amor y a la amistad? No, 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 no. Es que Ya eso estaremos, nos hace especiales, nos hace peculiares, nos hace nos tequila hace y más. únicos. Exacto. Porque podemos pasar de un tema súper serio, súper triste o súper duro para la historia a como, bueno, el Día de los Enamorados. Que también quizá tenga alguna historia más profunda de lo que mucha gente piensa. Lo tendrán que saber en una próxima edición. Chris, ¿algo para despedirte? Pues no tengo nada por el momento, así que muchas gracias en verdad a todos y gracias, Johannes, por estar aquí de nuevo conmigo y porque esta va a ser de las primeras de muchas, ¿ok? Exactamente. Así que ya saben, espero que hayan compartido nuestro podcast con alguna bebida en su mano, que se hayan relajado, que hayan disfrutado de cualquier duda o curiosidad que les haya quedado, lo pueden comentar en YouTube o bueno, dejar el apoyo en Spotify. Sin mucho más que decir, vamos cerrando este podcast, Chris, con un poquito de Claro, música. ok. Hasta la próxima. Nos Hasta la vemos. próxima.